El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. ¿Qué es el arrepentimiento? Esto es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? Mateo capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 11. Amén. Dice, hermanos, en la escritura: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pueden sentarse, hermanos. Juan el Bautista es la persona que abre el Nuevo Testamento en la Biblia. A él le corresponde el privilegio de romper el silencio de 400 años. Desde Malaquías, el último de los profetas, la voz de Jehová no se había escuchado en la tierra. Durante 4 siglos, Dios ya no hablaba con su pueblo. Antes de esos 400 años, a través de los profetas, el Señor hacía saber a su pueblo todo lo que iba a acontecer, qué debían hacer, qué no debían hacer, y lo llamaba continuamente a arrepentirse. Pero al terminar Malaquías, su ministerio profético, un silencio de 400 años se había instalado en Israel. Juan el Bautista entonces es quien rompe ese silencio y comienza a anunciar la llegada del Hijo de Dios, su más grande mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si nos fijamos en ese mensaje tan conocido de Juan el Bautista, aunque ciertamente él anunciaba la llegada del Mesías, establecía que para poder gozar de los privilegios, de las bendiciones de que el Mesías llegaba a esta tierra, había primero que arrepentirse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esto estaba indicando Juan el Bautista que el arrepentimiento era el primer paso en el camino a la redención en Cristo Jesús. Con esto estaba estableciendo él la importancia del arrepentimiento para toda persona que cree en Jesucristo. Gracias a Juan el Bautista y a este pasaje que hoy hemos leído, podemos entender mejor qué es el arrepentimiento. Porque todos hablamos de arrepentimiento, todos escuchamos hablar de arrepentimiento, pero no siempre sabemos con precisión qué significa arrepentirse. ¿Quién se ha arrepentido y quién no se ha arrepentido? ¿Quién se ha arrepentido a medias? O a lo mejor cree haberse arrepentido, pero esto no ha sucedido. ¿Cómo saber con precisión, con exactitud, de una manera clara,
qué es el arrepentimiento. Este pasaje nos ayuda a entender algunas de las características que tiene el arrepentimiento según la Escritura. ¿Qué hacían las personas que se arrepentían en los días de Juan el Bautista? En primer lugar, confesaban sus pecados unos a otros. En esos versículos que leímos, si ustedes se fijan en el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero esto no era una confesión simple. Esto no era simplemente confesar que habían pecado. Incluía algunos aspectos muy interesantes. El primero de ellos es que muy probablemente esta confesión era de carácter público. Y con esto no queremos decir que la gente gritaba sus pecados para que todos escucharan. Lo que sí queremos decir es que ante el mensaje de Juan el Bautista, el impacto que su mensaje hacía en la vida de las personas, muchos se acercaban a sus hermanos, familiares, vecinos, conocidos y le confesaban la ofensa que le habían hecho y le pedían perdón. Es decir, la gente, la multitud, escuchen bien que ya había una multitud tremenda. Dice en el verso 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Quiere decir que cada vez que Juan el Bautista bajaba al Jordán para predicar y luego bautizar, habían multitudes alrededor. Y esas multitudes, hermanos, se daban cuenta cuando las personas impactadas por el mensaje de Juan el Bautista se acercaban a aquella persona a quien habían ofendido y de una manera privada entre ellos, íntima entre ellos, le pedía perdón, le confesaba la ofensa que había hecho. A eso se refiere el versículo 6 cuando dice, confesaban sus pecados. Las multitudes se daban cuenta de que aquello estaba pasando. Aquellas reuniones tendrían una carga emotiva muy intensa, porque algunas de estas personas lloraban, se conmovían cuando pedían perdón a la persona que habían ofendido, o la persona que les había ofendido les pedía perdón a ellos. En esas reuniones había lágrimas, abrazos, besos y tantas otras expresiones que revelaban aquel impacto emocional que la predicación de Juan había hecho en la vida de estas personas. Esto quiere decir, hermanos, que para arrepentirse, según la predicación de Juan el Bautista, había que cambiar por dentro. Había que pasar, hermanos, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, a la humillación. Había que pasar, hermanos, de aquella actitud de no pedirle perdón a nadie a la actitud de humildad, reconociendo sus errores y pidiendo perdón a la persona a quien habían ofendido. Se pasaba, hermanos, del orgullo y de la vanidad a la humillación y a la mansedumbre. Las personas cambiaban de dirección y eso es justamente lo que dice la Escritura, que significa la palabra arrepentimiento. Cambiar de dirección, cambiar de forma de vida. Si conducíamos nuestra vida en una dirección que nos alejaba de Cristo, una persona arrepentida cambia de dirección y se vuelve hacia el Salvador del mundo y entrega su vida a Él para vivirla conforme a su evangelio. Según Juan el Bautista, entonces, hermanos, el arrepentimiento no existía si la persona no cambiaba, y cambiaba por dentro, no por fuera, sino por dentro. Él esperaba que las personas que se arrepentían realmente hubieran experimentado un impacto en su encuentro con el Señor que les cambiara interiormente. Y ese cambio es lo que les hacía capaces de reconocer los errores que habían cometido, de reconocer cómo habían ofendido a otras personas y pedirles perdón.
Eso era para él arrepentirse. Y eso debe de ser también para nosotros hoy en día, porque el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo, así como Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el concepto evangélico del arrepentimiento no ha cambiado, sigue significando cambiar de dirección. La verdad del Evangelio no cambia, la verdad del Evangelio permanece por los siglos de los siglos. Lo que sí está pasando es que un evangelio moderno o modernizado ha cambiado estos principios tan importantes y fundamentales de la doctrina cristiana. Y en muchos casos ya ni siquiera se habla del arrepentimiento. O en otros casos se habla del arrepentimiento como un cambio por fuera, pero que no alcanza el interior de la persona. Hoy, cuando dos personas tienen problemas en una congregación, se reúnen con el pastor. Si usted quiere, lloran. Si usted quiere, se conmueven. Pero cuando todo termina, dicen, bueno, si en algo le he ofendido, perdóname. Lo cual refleja, hermanos, que en realidad por dentro de nosotros no ha pasado nada. Por fuera pueden haber pasado muchas cosas, pero dentro de nosotros todavía no hemos cambiado de dirección. Quiere decir que muchos de nosotros podemos acercarnos al arrepentimiento con una actitud farisaica. Acuérdense que aquí los fariseos se acercaron a Juan y querían que los bautizara. Él no los bautizó. ¿Y por qué no los bautizó? Porque ellos no habían mostrado ese cambio interior. Porque no veía en ellos una actitud, una conducta que manifestara que ellos habían cambiado interiormente. Es por esto que les negó el bautismo y les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, quiero ver en ustedes el fruto de ese arrepentimiento. Quiero ver en ustedes la manifestación de que interiormente realmente ustedes han cambiado y no lo estoy mirando. Por lo tanto, no los bautizó, no les concedió aquel favor. Los fariseos, hermanos, se acercaban al bautismo de Juan simplemente para cumplir con el bautismo que estaba de moda. Simplemente para cumplir con la ceremonia a la que se acercaban multitudes de personas, como ya hemos visto. Ellos no se querían quedar atrás. Ellos eran los líderes espirituales de la nación y por lo tanto no es posible que no tuvieran el bautismo de Juan. Y por eso se acercaron a él pretendiendo alcanzar aquel requisito para poder decir, yo también me he bautizado con Juan. Pero Juan les dijo, ustedes no, hasta que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les estaba diciendo, el arrepentimiento por fuera, el arrepentimiento solo de forma, el arrepentimiento que solo alcanza las cosas de afuera, no toca el alma del ser humano y eso no sirve de nada. El que se arrepiente solamente por fuera no está haciendo nada. No produce cambios en la vida de las personas. Pueden practicar ese arrepentimiento una y otra vez y 1000 veces y seguirán siendo los mismos y viviendo de la misma manera. La consecuencia más dolorosa de esas imitaciones del arrepentimiento es que deja intactas las cuerdas, las cadenas que esclavizan a la persona. Lo dejan en su misma condición, lo dejan condenado a una prisión permanente de la que no puede salir. El verdadero arrepentimiento pasa, hermanos, por encontrarnos con nosotros mismos y reconocernos tal como somos. Aunque es doloroso el momento de reconocer nuestras debilidades, su efecto liberador nos va a llenar de gozo y de paz y de alegría y de reposo en Cristo Jesús. El verdadero arrepentimiento implica reconocer nuestras propias faltas,
sin atenuar nada, sin hacer las cosas fáciles. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no es aquel que muchos practicamos. Nos acercamos a la persona con quien tenemos un problema y le decimos: perdóneme, hermano, pero usted tuvo la culpa, la verdad. Es decir, hermanos, esos arrepentimientos no liberan. Esos arrepentimientos no tienen un efecto en el alma del ser humano. Pero el arrepentimiento verdadero es liberador. El arrepentimiento verdadero, hermanos, fortalece a la persona. El arrepentimiento verdadero produce que la hermandad cristiana sea más firme y sólida, y engrandece la iglesia de Cristo y su testimonio ante el mundo, que es tan necesario para que el mundo crea en Jesucristo. Es por esto que el Señor oró por los discípulos antes de irse de este mundo y pidió que fueran uno, como Él y el Padre eran uno. ¿Y para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso el arrepentimiento es tan necesario, porque el arrepentimiento provocará que tengamos un testimonio de vida que le diga al mundo: hay un Cristo que me cambió, hay un Cristo que me transformó. Hay un Cristo que me liberó de todas aquellas esclavitudes terribles, porque Él es mi Salvador. Amén. Entonces se habrá producido el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es el arrepentimiento de los labios para afuera. El verdadero arrepentimiento es el arrepentimiento que se da en el alma y que provoca un cambio en nuestra vida. La segunda característica del verdadero arrepentimiento que nos muestra este pasaje es que la gente que se arrepentía reconocía que habían estado ciegos a la verdad. Juan el Bautista, hermano, reprende a los fariseos y les llama generación de víboras. Las palabras de Juan el Bautista son fuertes. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es necesario que observemos con cuidado esta reprensión que hace Juan el Bautista a los fariseos. En primer lugar, lo llama generación de víboras. ¿Por qué le llama así? Una de las razones muy posibles y muy coherentes con lo que dice en este texto es que en el orden natural las víboras son venenosas. Las no venenosas se les llama culebras en el orden natural, pero las venenosas se llaman víboras. Y él le llama víboras, hermanos, porque parece que Juan tiene en mente el hecho de que los fariseos y los saduceos habían envenenado la vida religiosa de Israel con todas sus falsedades, sus tradiciones, sus creencias, invento de sus propias mentes humanas. Ellos habían vaciado la ley de Dios de todo su significado espiritual y lo habían reducido a una serie de prohibiciones que solo servían para fortalecer el magnífico negocio religioso que ellos habían establecido en el Israel de aquel tiempo. La religión era un negocio fructífero y ellos eran los más beneficiados de este negocio. Y ese era todo su interés en la religión, favorecer que el movimiento económico fuera cada vez más intenso para beneficio de cada uno de ellos. Pero a la ley le habían quitado todo su significado. ¿De qué manera le habían quitado todo su significado? Entre los fariseos y saduceos y entre la gente común incluso, porque eso les habían enseñado a ellos. Había muchos que decían: gracias a Dios porque yo tengo mis manos limpias. La ley dice: no matarás, y yo no he matado a nadie. 5 han quedado medio muertos, pero han vivido. De manera que no es pecado. Por eso el Señor vino y les dijo: oísteis que fue dicho: no matarás.
mas yo digo que con solo que llame fatuo a tu hermano, has quebrantado la ley. Con esto el Señor les estaba diciendo, es que no se trata de si mataron o no, se trata de si dañaron la dignidad del prójimo, han quebrantado la ley. Aunque no lo hayan tocado, aunque no le hayan provocado un daño físico, pero si han dañado la integridad del prójimo, han quebrantado la ley. Esta sustancia espiritual se la habían robado las tradiciones de los fariseos y los saduceos. Y es por esto que Juan el Bautista los considera víboras, porque su mordida ponzoñosa había envenenado a toda la nación con una serie de falsedades y de mentiras que les hacían creer que estaban cerca de Dios, cuando en realidad cada día estaban más lejos de Él. Es por esto que Juan les advierte que el Señor viene y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Para muchos, para ellos al menos, sugería que el Señor iba a hacer justicia ante todas aquellas situaciones. Les estaba advirtiendo que ellos pretendían escapar del juicio de Dios, pero no lo iban a lograr. Para nosotros esto es interesante, hermanos, porque las religiones vacías siguen envenenando las mentes de los seres humanos. Las religiones vacías siguen siendo el escondite perfecto para todo aquel que quiere encontrar, o que no quiere más bien encontrar la verdad. Todo el que no quiere encontrar la verdad busca una religión vacía, porque las religiones son cómodas, las religiones son fáciles de seguir, las religiones son fáciles de practicar. ¿Y por qué son tan fáciles de practicar las religiones vacías? Porque no nos exigen cambiar. Porque a nadie le demandan un cambio, porque a todo el mundo le dicen, sigue adelante con tu vida y estás en paz con Dios. Y el mundo anda convencido en esta vida de que ellos están en paz con Dios y con los hombres. Es que las religiones han sido siempre el mejor escondite para que el hombre no se encuentre con Dios. Desde el pecado original, el Señor descendió en el huerto preguntando por Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y Él mismo nos dice que escuchó la voz de Dios y se escondió. Las religiones son hoy el escondite perfecto. La gente se esconde ahí y es un escondite magnífico, maravilloso, porque las personas que practican todas esas religiones creen estar salvos, creen estar en la presencia de Dios y no se dan cuenta todavía de que hoy están más lejos de Él que nunca antes. Porque ninguna religión acerca al hombre a Dios. Ninguna religión puede salvar al hombre del pecado. Ninguna religión puede redimir al ser humano del pecado. Hay un solo Redentor que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nadie más lo puede acercar a Dios. Es por esto que las religiones son tan fáciles de seguir. Las religiones son fáciles porque le dicen a uno, sigue con tu vida como tú quieras, pero tú ya estás en paz con Dios. Y la gente lo llega a creer. Esto reclamaba Juan el Bautista a la clase religiosa de aquel tiempo. Les estaba diciendo y nos dice a nosotros que practicar religiones que no nos cambian por dentro no sirve de nada. Así como el falso arrepentimiento no servía de nada, practicar religiones que no nos cambian, que no nos hacen cambiar de dirección, no sirven de nada. Y por eso aquella afirmación terrible de Juan el Bautista: el hacha está puesta y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.
A todos nosotros nos hace fácil decir, todo el que no cree al infierno. Juan el Bautista no quería decir esto. Lo que Juan el Bautista quería decir, un árbol que no da fruto no sirve para nada, sino para leña. ¿Para qué otra cosa sirve? No da fruto, no alimenta a la raza humana, no tiene beneficios para la naturaleza, de manera que hay que cortarlo y usarlo para leña. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo, toda religión falsa no sirve para nada. Aunque la práctica de esa religión sea escrupulosa, cuidadosa, cierta, verdadera incluso, no sirve para nada, no va a dar fruto y por lo tanto quien la practica es un árbol condenado a ser cortado y servir para leña. Juan el Bautista les estaba diciendo, si quieren realmente tener propósito en la vida, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien de dirección, comiencen a dar frutos dignos de arrepentimiento y su vida tendrá propósito, su vida tendrá sentido, su vida tendrá objetivos, su vida se llenará de sentido. No hay vida más vacía, hermanos, que la vida de aquella persona que vive sin Dios. Hasta que uno conoce a Cristo, entonces su vida toma propósito, toma dirección, sabe para dónde va. Es por esto que Juan el Bautista dijo estas palabras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento si quieren vivir una vida con propósito. El arrepentimiento implicaba esto. El arrepentimiento verdadero tiene que dar frutos. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido, pronto, querrámoslo o no, nosotros vamos a comenzar a mirar los frutos en la vida de esta persona. Vamos a comenzar a mirar cómo esta persona comienza a cambiar. Vamos a comenzar a mirar cómo esta persona comienza a dirigir su vida en una dirección muy diferente a la que antes llevaba. Entonces, podemos estar seguros de que un proceso de arrepentimiento se ha cumplido en esta persona. El arrepentimiento significa cambiar de dirección. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nosotros nos hemos arrepentido realmente. Tenemos que asegurarnos de que no estemos practicando un arrepentimiento que no llega hasta lo profundo de nuestra alma, sino un arrepentimiento que ha calado tan hondo en nosotros, que ha producido en nuestra vida cambios y transformaciones que testifican de que Cristo nos ha salvado. Ese es el verdadero propósito, el sentido y la razón del arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, para concluir, asegurémonos de que el arrepentimiento no sea en nuestra vida una cosa simple e intrascendente. El arrepentimiento tiene que significar una transformación. El arrepentimiento tiene que significar que comencemos a cambiar. El arrepentimiento tiene que significar que nuestra vida tome otra dirección. Entonces habremos pasado por ese proceso o habremos iniciado ese proceso que nos va a llevar a una vida de libertad, de paz y de bendición en el Señor. Vamos a orar.